Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, soy Milan Jelic y este es el segundo episodio de esta nueva temporada, que vino con algunos cambios, como pasó con el mundo y con el país. Los nuestros son para mejor, como la nueva intro, que cada vez que la escucho, más me gusta. También arrancamos la temporada con un invitado especial, y es algo que haremos habitualmente durante esta segunda temporada. Tal vez no cada semana, pero sí más asiduamente. Enriquecen el debate, traen nuevas ideas y puntos de vista. Y con ese espíritu tendremos diferentes invitados a lo largo de este año. Y aprovecho la oportunidad para recomendar a quienes no escucharon la participación de Tito Nolasco la semana pasada, que vuelvan a la lista de reproducción y lo escuchen, porque fue un gran análisis el que hizo sobre el comienzo de la gestión de Milei, la oposición y los desafíos y oportunidades que tiene Argentina para el año 2024. Con esa misma lógica de analizar lo que este año nuevo nos depara, este capítulo comenzará por un análisis de los eventos más importantes que tendremos en los próximos 12 meses. Vamos a salir de la coyuntura de lo sucedido la última semana, donde el debate político en Argentina está trabado en el tratamiento de la ley Ómnibus en el Congreso y que pocos avances tiene más allá de gritos de un lado y del otro. El duro número de inflación de diciembre de 25,5 puntos y el acumulado de todo el año. Cerró 2023 con 211,4%. Tremendo. Pero bueno, ¿qué te voy a decir a vos que lo vivís en carne propia, no? Enero seguro será peor, así que ahí tendremos tiempo de analizar algunas subas más estructuralmente. Entonces, tras analizar qué viene por delante en el año, que ocupará la mayor parte de esta emisión de hoy, haré un comentario sobre un punto que quedó ahí picando al final del episodio de la semana pasada, que no se ve un programa claro en este nuevo gobierno. Dejándoles como cierre de hoy otra pregunta abierta para reflexionar. Habrá que escuchar hasta el final. Bueno, comenzamos por lo más próximo en el tiempo. Mañana sábado 13 se celebran elecciones en Taiwán que son cruciales según quién salga ganador para la relación que tenga la isla con la China continental. El conflicto entre Taiwán y China no es lejano a la Argentina. Podría generar problemas en nuestras exportaciones. Así que vale la pena seguir el desarrollo de los acontecimientos. Otro proceso electoral que comienza en los próximos días es el de Estados Unidos. El lunes 15 tendrá lugar la primera cita de las primarias republicanas en el famoso caucus de Iowa. ¿Qué es esto? Bueno, Estados Unidos tiene un sistema de partidos de 2 jugadores, como vimos en el último episodio de 2023, el número 17, por tener un sistema electoral de circunscripción uninominal que tiende a eliminar terceras y más fuerzas políticas. Solo quedan 2, que son hoy el Partido Republicano y el Partido Demócrata. La forma en la que eligen sus candidatos a presidente es por primarias, que varía el formato según los estados. La mayoría lo hace por voto colegiado, donde los registrados eligen delegados que representan a cada candidato al final del proceso. Los delegados luego eligen al candidato a presidente, por lo que quien más delegados junta, gana la nominación. Algunos pocos estados lo hacen por asamblea. Ahí nomás, los registrados para votar se juntan en salones, iglesias, escuelas y votan, como en la asamblea de cualquier organización o club. Iowa es un estado pequeño del centro norte del país, pero hace décadas que es el primero en votar y por eso tiene la atención en estos días. Este año solo el Partido Republicano comenzará por el caucus de Iowa. Solían hacerlo ambos partidos a la vez, dado que el demócrata tendrá su primera cita el 3 de febrero en Carolina del Sur. El proceso va estado por estado, según el calendario de cada partido. A veces van juntas, otras no.
el martes 5 de marzo, por ejemplo. Hay varios estados que votan ese mismo día en ambas primarias y por eso se lo llama el supermartes. El proceso va dejando en el camino diferentes candidatos que no logran buenos resultados elección tras elección y pierden apoyo de dinero, de la opinión pública, y todo termina en las convenciones nacionales de cada partido. Del 15 al 18 de julio, la republicana en Milwaukee, y del 19 al 22 de agosto, la demócrata en Chicago. Y en esas convenciones, los delegados elegidos proclaman a los que ellos llaman el nominado, como si fuera el gran hermano, más o menos. Los principales candidatos de cada partido son Joe Biden y Donald Trump. Difícil que les puedan quitar su ticket para las elecciones generales del martes 5 de noviembre. Elección que también se hace de manera indirecta, eligiendo electores que luego ellos eligen al presidente. Quien más electores obtiene es proclamado ganador. Es un sistema como el que tenía Argentina antes de la reforma constitucional de 1994. Los estados, o en nuestro caso las provincias, tienen una cierta cantidad de electores determinada y quien gana el estado se lleva todo. Misma cuestión que con lo de la circunscripción uninominal, ¿no? Este sistema tiende al bipartidismo. Como la misión es ganar estado por estado, puede darse que un candidato gane más electores del colegio electoral sacando menos votos globales a nivel país que su contrincante. Ellos hablan de voto del colegio electoral y voto popular, así lo diferencian. Y de hecho el Partido Demócrata suele ganar el voto popular, pero no siempre le alcanza estado a estado a ganar la mayoría de los electores. Hillary Clinton versus Trump en 2016, por ejemplo, donde ella sacó más votos globales, pero el presidente resultó Donald. Es un proceso largo que va a resultar interesante ver. Trump tiene varios cuestionamientos legales en algunos estados. Biden parece flojo como candidato para ganarle a Trump si este termina siendo el candidato republicano. Y está la figura del tercero, que como dijimos no existe casi en Estados Unidos, con algunas excepciones, como por ejemplo Theodore Roosevelt en 1912, que salió segundo con su partido progresista. Cabe aclarar que Theodore había sido presidente 2 veces antes por el Partido Republicano. O sea, no era un outsider. Creó un nuevo partido y se presentó. O el ejemplo de Ross Perot en 1992, que obtuvo el 18,91% de los votos populares, pero ningún elector del colegio. Vos fijate, ¿no? Casi el 20% de los votos sacó Perot y cero poder de negociación en el colegio electoral. Para reflexionar. Para este 2024, como terceros para mirar están el Partido Verde, el Libertario y Robert Kennedy, que es sobrino de JFK e hijo de Bobby, también asesinado cuando se encaminaba a ser elegido presidente en 1968. Es un personaje interesante este Kennedy. Lo sigo en las redes, tiene algunos planteos sobre grandes corporaciones yanquis muy interesantes. Es el jefe del clan Kennedy actualmente, familia poderosa si las hay en Estados Unidos, pero no sin tragedias, que han ido luchando contra intereses que son aún más poderosos que ellos a lo largo del siglo pasado y este. Si pueden, síganlo. Va a ser interesante su punto de vista a lo largo de la carrera de la Casa Blanca. Siguiendo con la cuestión electoral, este año se renueva el Parlamento Europeo. Las elecciones serán entre el 6 y el 9 de junio. Se elegirán 720 diputados por circunscripciones de cada país miembro. Recordemos que son 27 países los que conforman la Unión Europea. El país con más diputados es Alemania, con 96, y hay un mínimo de 6 representantes para los países menos populosos, como son el caso de Chipre o Malta. Croacia tiene 12 miembros, y yo, por ejemplo, voto en esas elecciones como ciudadano croata. En Argentina, en esa época, van a haber publicidades de Italia o España, seguro, porque hay muchos argentinos con derecho a votar en esos distritos como lo hago yo en Croacia. Y se suele ver propaganda política española e italiana, en especial en Buenos Aires y alrededores para las elecciones de allá. La forma de reparto de escaños en cada distrito, en toda la Unión, es proporcional. Nada de circunscripciones uninominales y esas cosas.
Y los candidatos se presentan por partidos políticos o en algunos casos independientes que pueden ser candidatos juntando un cierto número de firmas. Depende de cada país. Los elegidos luego se agrupan por bloques, como en cualquier otro cuerpo colegiado. El más grande es el Partido Popular Europeo, EPP, en sus siglas en inglés, que junta a los demócratas cristianos, y le sigue un poco lejos el bloque de los socialistas y demócratas. Es Andy. Es interesante que la salida del Reino Unido de la Unión Europea generó un gran cambio en el Parlamento, porque los conservadores británicos no estaban en el EPP, pero sí los laboristas estaban en el SED, y sin los ingleses en el Parlamento quedó muy desbalanceado en favor de los populares el poder en la Cámara. Hay otros grupos importantes también, como el Verde, los liberales o los mencionados conservadores, entre otros. El Parlamento Europeo dicta las normas comunes a la Unión y es un ámbito de debate y discusión para hacer política muy interesante. Es un ámbito complejo y que toca cientos de temas a la vez, muy profesional y de avanzada en materia de regulación y legislación. Yo personalmente he estado allí algunas veces y conversado con diferentes actores de mayor o menor nivel, y realmente es un ámbito muy interesante para quien gusta de la buena política. Otros que eligen presidente este año son nuestros hermanos uruguayos. El 30 de junio tendrán sus internas y el 27 de octubre las generales. Lo interesante es que las primarias no son obligatorias, y ese es un elemento muy importante, porque el resultado de las PAS, sin la O, ¿no?, como nuestras PASO, ellos son PAS, no determina nada global de cara a las generales de octubre. Eligen el candidato de cada partido o alianza, pero al no ser obligatorias, el resultado no puede leerse como tal partido sacó X% de los votos del total y con eso le alcanza para ganar en octubre. Para nada. La general es otra elección diferente porque el voto ahí sí es obligatorio. Cambia todo. Solo recordemos que el presidente Lacalle Pou no puede reelegirse sino con un periodo en el medio libre, así que el próximo presidente de Uruguay será seguro uno nuevo. Volviendo a este lado de los ríos Uruguay y del Plata, este año 24, ¿traerá finalmente al Papa Francisco a su tierra natal? Qué pregunta, ¿no? Por lo pronto, Milei ya le envió una invitación formal y además confirmó que irá a Roma para asistir a la canonización de la beata argentina María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula. ¿Habrá foto entre Milei y el Papa? ¿Organizarán allí la tan esperada visita del Santo Padre a la Argentina? Lo que es seguro es que si Francisco viene, podrá ir a ver algún partido internacional de San Lorenzo que vuelve a la Copa Libertadores, donde también vuelve este 2024 el equipo con más mística copera, Estudiantes de La Plata, que vuelve a estar allí de donde nunca tendría que haberse ido. Y siguiendo con el fútbol, este año tendremos la Copa América. Será entre junio y julio en Estados Unidos. Pegadito siguen los Juegos Olímpicos de París 2024. Serán del 26 de julio al 11 de agosto. Y me detengo un momento aquí para analizar un concepto que me parece muy interesante. El concepto de Olimpiada, que es el tiempo que va entre Juego Olímpico y Juego Olímpico. Es el tiempo de preparación para hacer el mejor papel posible en los Juegos. Incluso hay atletas que deliberadamente planifican a 2 o 3 Olimpiadas vistas. Y las competencias intermedias, como mundiales o juegos regionales, les sirven de prueba para alcanzar metas en el progreso de su entrenamiento de largo plazo para lograr finalmente una medalla. No es todo o nada en un intento, sino que es una preparación larga de mucho sacrificio y disciplina para lograr un objetivo. Incluso la mayoría de los atletas nunca logra obtener una medalla, pero el proceso no deja de ser el mismo: planificación de largo plazo y mucho trabajo. Esto nos da pie para volver a ponernos serios y retomar el debate político. Si un atleta puede pensar en el largo plazo, realizar un plan y ejecutarlo día tras día, ¿cómo no se va a poder hacer lo mismo en la política que se ocupa de los intereses comunes a todos? ¿Cómo sería eso? Bueno, sería dedicarle parte del tiempo que se le dedica a los asuntos públicos en elaborar programas de gobierno. Es decir, soluciones
que parten de un diagnóstico de la realidad y del estado de situación de las cosas, que se mira a través de una cosmovisión, por supuesto, y dichas soluciones deben estar coherentemente relacionadas entre sí, de manera holística, contemplando tiempos de discusión, costos, formas de financiarlo, impactos medibles, beneficios que otorga, todo muy bien explicado. Sin el programa, el atleta difícilmente logra algún buen resultado. Sin el programa, un gobierno va también medio al garete y se lo lleva a la corriente. En varios episodios anteriores, el último con Tito, por ejemplo, en el episodio 16 también, incluso en el 12, de la primera temporada que se titulaba justamente Vamos Viendo, mencionamos la falta de un programa de gobierno claro de la nueva gestión nacional. Me fui a ver la plataforma electoral que presentó La Libertad Avanza para revisar algunos de sus postulados de campaña. Lo pueden buscar en la página de la Cámara Nacional Electoral. Es una lista de temas de 13 páginas. Ahora bien, supongamos que no querían hacer público los detalles por algo y entregaron solo ese documento de puntos uno detrás de otro. Porque eso entregado a la Cámara Nacional Electoral habrá cumplido con la exigencia legal, pero no es un programa holístico pensado coherente. ¿A qué me refiero? Bueno, veamos algunos puntos. En el título Reforma Económica, en el punto 3, dice incentivos para la creación de empleos genuinos y de calidad. Esa es la propuesta. Ahora, ¿qué incentivos? ¿Cuántos puestos genuinos y de calidad pronostican crear con esos incentivos? ¿Con qué velocidad se van a crear los nuevos puestos de trabajo? ¿Ven a qué me refiero? Sigamos con otro punto del mismo título, Reforma Económica. El 7. Creación de puertos y aeropuertos en puntos neurálgicos del país, así como mejorar los ya existentes. El 8. Mejorar autopistas, rutas, caminos con inversión privada a fin de favorecer el intercambio de productos con los países de la región, provincias y municipios. ¿Qué puertos? ¿Qué autopistas? Primero terminar la 34 que Macri dejó a medio hacer, la 3 al sur, hacer las rutas cobradas y nunca hechas por los Kirchner. Los aeropuertos, ¿cuáles? ¿Todos son internacionales? ¿Algunos locales? ¿Otros regionales? ¿Son de cargo? ¿Son de pasajeros? Eso me hace acordar a la misma lista de supermercado que tenía Horacio Rodríguez Larreta. Y pongo un ejemplo de Larreta, quien sobre minería describía 5 puntos a realizar. El cuarto de ellos decía, generar entre el Estado Nacional y el sector privado minero planes para el desarrollo de infraestructura clave como ferrocarriles, rutas, proyectos de energía renovable, líneas de electricidad o gasoductos. Pero nunca menciona qué rutas, cuántos kilómetros de vía férrea, cuánto se requiere invertir, cómo se financia esa inversión, nada de eso. Solo una declamación. Eso tampoco era un programa de gobierno. Siguiendo con la listita de Milei, también en Reforma Económica, decía en los puntos 13, liberar inmediatamente todos los cepos cambiarios. El 14, eliminar retenciones a las exportaciones y derechos de importación. 15, unificar el tipo de cambio. Bueno, estos no estarían pasando, ¿no? El otro día escuché en una entrevista al diputado libertario Venegas Lynch decir que Milei sufre al tener que poner restricciones. Berti, los que sufren son los que pagan las retenciones, no Milei. Ah, pero vos querés desfinanciar al Estado, me va a decir algún libertario fanático. No. Yo quiero que si en el plan estaba previsto primero subirlas para usarlo en X y luego bajarlas, que digan cuánto, cuándo, cómo. Porque si no, parece un poco improvisado. Y lo dijimos en el episodio 16, justamente, con la medida de aumentar las retenciones a exportaciones de productos de algunas economías regionales, del 0 al 15%, medida que duró una semana y dieron marcha atrás. ¿Querés más ejemplos? Así, salteados de la lista de supermercado de Milei, que presentó ante la Cámara Nacional Electoral como programa de gobierno. Expandir la industria naval, incentivar la inversión en turismo, mejorar los procesos productivos y de servicios, así, pelado. Modificar la ley de salud mental, ¿qué puntos? Sistema de voucher, cheque educativo,
reformular el sistema de seguridad interior. Esto es hacer política. Analizar las cosas en profundidad y debatir diagnósticos y soluciones. Elaborar programas de gobierno. Lo cierto es que la gente debería tomarse el trabajo de analizar lo que se propone en campaña. Yo sé que no todos tienen el tiempo y pueden hacerlo, por eso acá intentamos brindar un análisis lo más profundo posible. Ahora bien, y para ir cerrando, dije, esto es hacer política. El problema es que este nuevo gobierno no cree en la política. El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo el martes pasado en conferencia de prensa que la ley ómnibus se apruebe depende de la política. Dijo que el desastre puede suceder si lo que ellos plantean como el cambio, la política no lo acompaña. Es decir, si ellos no son la política, ¿qué son entonces? Nos encontramos la semana que viene. Adiós.